Aunque no lo parezca, decisiones es lo que normalmente nosotros siempre estamos haciendo en cada instante de nuestras vidas. Y es que para todo tenemos que tomar decisiones. Algunas veces decidimos bien, en otras ocasiones también decidimos mal. Pero tanto las decisiones positivas como decisiones negativas que hagamos son ocasión para reflexionar y pensar seriamente de las cosas correctas o incorrectas que hacemos. De esta manera nosotros podemos lograr tener una evaluación más adecuada. Por ejemplo, ¿qué decidirían ustedes en los siguientes casos que voy a mencionarles a continuación? Si usted, por ejemplo, conoce a una mujer que está embarazada y que en este momento tiene 8 hijos, de los cuales 3 son ciegos, 2 son sordos y 1 tiene retardo mental, y para variar ella tiene sífilis, ¿le recomendaría abortar? ¿Sí o no? Si usted le recomienda abortar, hubiera matado a Beethoven. Ese fue el caso de la mamá de Beethoven. Beethoven nació en Bonn, Alemania, en el año 1770, y todos conocemos que fue compositor, fue director de orquesta, fue pianista, y fue considerado uno de los mejores compositores más importantes de la historia de la música. Veamos un segundo caso de estudio para tomar decisiones. Asumamos que tenemos que escoger a un líder mundial y el voto de cada uno de nosotros cuenta. ¿Por cuál de los siguientes candidatos usted votaría? El candidato A. Este candidato está asociado con políticos corruptos, consulta con astrólogos, tiene 2 amantes y fuma muchísimo, y toma entre 8 y 10 martines diarios. ¿Votaría por él? Bueno, hay otra opción, les voy a presentar otra opción, si no les gusta ese candidato. El siguiente candidato fue echado 2 veces de su trabajo, duerme casi hasta el mediodía y consumió droga, opio para ser exacto, cuando estaba en el colegio. Actualmente consume medio litro de whisky todas las noches. ¿Votaría por él? No les convence. Bueno, hay un tercer candidato. El último candidato es un héroe de guerra condecorado. Es vegetariano y no fuma, aunque ocasionalmente se toma una cerveza. Este candidato nunca ha tenido una relación extramatrimonial. ¿Votarían por él? Bueno, les cuento que el candidato A, aquel candidato que estaba asociado con políticos corruptos, consulta con astrólogos, fue presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, que nació en el año 1882 en Nueva York, en Estados Unidos. Fue político, fue abogado estadounidense, fue diplomático y fue el 32º presidente de los Estados Unidos. Y es el único presidente que ha ganado 4 elecciones en esa nación. El segundo candidato, el que fue echado 2 veces de su trabajo, duerme hasta el mediodía, consume medio litro de whisky y de paso consumió droga cuando estaba en el colegio, fue Winston Churchill. Winston Churchill, todos los conocemos, que fue un político y estadista británico, muy conocido por el liderazgo que este tuvo en el Reino Unido en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Fue el único primer ministro británico que ha sido galardonado con el Premio Nobel de Literatura. Y el último candidato que de pronto todos dijeron este es el candidato adecuado, fue Adolfo Hitler, ¿sí? Que nació en el año 1889 en Austria, fue presidente y canciller alemán y fue el que llevó a cabo el Holocausto, que culminó con la muerte de aproximadamente 6 millones de judíos. Fíjense que entonces que tomar una decisión va más allá de ver simplemente así, a grosso modo, ciertos hechos, ¿no? Y dado que las decisiones, entonces, queridos hermanos, las decisiones humanas son de vital importancia y que no solo pueden cambiar nuestro destino, sino también el destino de otras personas, los invito en esta mañana a reflexionar justamente sobre este tema, las decisiones, a la luz, obviamente, de la palabra de Dios. ¿Qué se entiende por tomar una decisión? Se entiende por tomar una decisión aquel proceso que nosotros hacemos de seleccionar una opción entre varias opciones o ideas que se tenga sobre un tema en particular. Y obviamente, una vez tomada esa opción, poderla llevar
a la práctica, poderla llevar a la acción. Tomar decisiones es algo que, como lo mencioné, hacemos todos los días. Sin embargo, hay que tener presente algunas cosas. Hay decisiones correctas y hay decisiones incorrectas. Hay decisiones buenas y hay decisiones malas. Hay decisiones pensadas y hay decisiones que no pensamos, que son decisiones precipitadas. Y hay decisiones voluntarias y hay decisiones obligadas también. Y aunque no lo crean, el tipo de decisión que más se conoce son las decisiones precipitadas, es decir, las no pensadas. Aunque también hay el caso de aquellos que no toman ningún tipo de decisión, ¿no? Por ejemplo, un hombre y su esposa eran conocidos porque todo marchaba bien en el matrimonio. Había una armonía increíble en el matrimonio. Cuando un amigo les preguntó que por qué él con su esposa se llevaban tan bien, el esposo dijo lo siguiente: lo que pasa es que antes de casarnos llegamos a un acuerdo. Yo tomo las decisiones importantes de la casa y mi esposa toma las decisiones menores. ¿Qué tal les funcionó este sistema?, le replicó el amigo. Magnífico, respondió su amigo. En los 20 años que tenemos de casado, jamás he tenido que tomar una decisión importante. Por eso iba tan bien, ¿no? Podemos deducir entonces, queridos hermanos, sin temor a equivocarnos, que la vida de este hombre que acabo de mencionar tuvo que haber sido triste o aburrida, ¿no? No era buena, porque una existencia en la que no se toman decisiones, como que se torna triste. Y es increíble que este tipo de personas existan. Hay aquellos que no se deciden y que se quedan quietos y estáticos en un lugar y no quieren seguir avanzando, no quieren seguir adelante, porque se sienten cómodos en el lugar en el cual están. Se sienten cómodos con lo que tienen y con lo que son. Y aunque de pronto tienen desafíos e invitaciones de seguir adelante, prefieren quedarse donde están. Y aunque saben que aún haciendo lo que se les está presentando pueden tener ventajas avanzando. La falta de decisión como que les clavan los pies en el suelo, como que tuvieran pies de plomo. Así son esas personas. Y aunque algunas veces una persona indecisa recibe palabras de estímulo para hacer algo y avanzar, esta persona se niega a hacerlo por una serie de razones y argumentos que no tienen ningún sentido ni valor. ¿Cuál es el enemigo de las decisiones? El enemigo número uno de tomar decisiones es el temor. Preguntas como las siguientes se hacen muchas personas al momento de tomar una decisión. Por ejemplo, se preguntan: ¿podré seguir adelante? Hay otros que se preguntan: ¿no tendré obstáculos en mi camino? Hay otros que también se preguntan: ¿contaré con la ayuda de otros? ¿Estaré haciendo bien? ¿Estaré haciendo lo correcto? Y aunque algunas veces se les da respuesta a estas preguntas e inquietudes, hay personas que prefieren seguir estancadas por temor a perderlo todo. Y eso fue exactamente lo que pasó con el joven rico del relato bíblico. Recordemos aquel pasaje. Lucas capítulo 18, los versículos del 18 al 23. Lucas capítulo 18, los versículos del 18 al 23 dice: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Fíjense que en este pasaje bíblico Jesús retó a un joven rico a hacer una decisión. ¿Cuál era la decisión a la que le estaba invitando a tomar? A que Él sea el Señor de su vida, a que Cristo tome el primer lugar en la vida de este joven. Lo único que hizo Jesús entonces fue poner simplemente el dedo sobre la llaga.
puso el dedo sobre el aspecto de la vida de este joven rico que lo detenía a tratar de seguir a Jesús. Y es más, Jesús le pidió que se deshiciera de él. Lamentablemente, el joven rico, como vimos, no estuvo dispuesto a hacerlo. No quiso tomar la decisión correcta. Escogió más bien seguir encerrado en la prisión de su riqueza por temor a perderlo todo. ¿Cuáles son los impedimentos para tomar una decisión? En nuestro andar cristiano, queridos hermanos, tenemos que tomar algunas decisiones. Por ejemplo, la decisión de aceptar a Cristo, nuestro primer paso. La decisión de servir a Cristo. La decisión de abandonar un mal hábito. Sé que hay cristianos que todavía ingieren bebidas alcohólicas con moderación. ¿Sí? La decisión de arreglar algún asunto pendiente. Hay hermanos que todavía han tenido o guardan resentimientos con otros hermanos, los enojos. Eso ya debe de terminar. La decisión de buscar primero a Dios. Cuando tenemos un problema, buscamos primero la solución que nos pueden dar los hombres y no buscamos la solución que nos pueda dar Dios. La decisión de obedecer la palabra de Dios. La decisión de evangelizar, empezando primero por nuestra propia casa. Y así como hay una serie de decisiones, estas y algunas más, que en nuestro andar cristiano se van a presentar, hay también algunas cosas que pueden constituirse en impedimentos al momento de tomar una decisión. Por ejemplo, nuestra familia. Miren lo que dice Lucas, capítulo 12, los versículos del 49 al 53. Lucas 12, del 49 al 53. Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me he angustiado hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Jesús aquí se refiere que su presencia y la predicación de él, sobre todo en lo que tenía que ver con el llamado al arrepentimiento y el abandono de todo pecado, Jesús indica que eso va a traer divisiones entre las familias. Por cuanto el padre o la madre, por ejemplo, se van a oponer a que sus hijos se decidan seguir a Cristo. Y hay familias en las cuales se presenta este problema. Y hasta a tal punto van a llegar los problemas que van a causar divisiones en las familias. De esta manera, queridos hermanos, muchas veces la familia puede ser un impedimento muy peligroso para que un miembro de una familia tome una decisión. No solamente de aceptar a Cristo, también la decisión de servir a Cristo. Otro impedimento que nosotros podemos encontrarnos al momento de tomar decisiones son nuestros amigos. Los amigos que tenemos normalmente son personas muy influyentes en cuanto a nuestras decisiones. Y no son pocas las veces que son ellos precisamente los que con sus burlas y gestos de desprecio impiden que alguien salga adelante en los caminos del Señor. Otro impedimento es nuestro apego al mundo. Miren lo que dice la primera carta de Juan, en capítulo 2, los versículos del 15 al 17. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo, queridos hermanos, siempre será un poderoso adversario de aquel creyente que intenta o trata o desea tomar una decisión. Y es que el mundo influye y se torna un instrumento demasiado influyente por todo lo que presenta.
viene a ser, o más o menos es como un poderoso imán que nos atrae. Siempre las cosas del mundo nos atraen de sobremanera. Y en los versículos que leímos, el apóstol Juan nos recuerda que el mundo pasa, hermanos, que no es permanente y que por tanto todas las cosas que nos puede ofrecer el mundo es perecedero o simplemente son cosas transitorias. Bien, la mayoría de las veces, hermanos, tomamos decisiones precipitadas, decisiones alocadas, decisiones aceleradas, porque pensamos que de esa manera, al momento de tomar una decisión así acelerada, estamos dándole solución a ciertos problemas o estamos alcanzando ciertas metas. Y es ahí justamente el engaño de las decisiones. Es ahí. Veamos ejemplos bíblicos de esto que les menciono. Veamos la decisión de Lot. Nosotros recordamos aquel pasaje bíblico cuando Abraham y Lot se separan. Lot se había hecho rico al lado de su tío Abraham. Los pastores de los ganados de Abraham y de Lot no se llevaban muy bien. Era necesaria una separación. Era necesaria una separación sin más dilatoria. La bondad de Abraham, como nosotros hemos leído, le concede a su sobrino que él escoja primero, en primer término, por donde él quería irse. Recordemos, Génesis capítulo 13, los versículos del 10 al 13. Génesis 13, los versículos del 10 al 13. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Nótese que la decisión de Lot fue dictada más bien por lo que vieron sus ojos, ¿sí? Esos ojos ambiciosos. Y fue precipitada, esta decisión fue precipitada porque no se detuvo a pensar al lugar donde iba. Por eso fue precipitada. Veamos otro ejemplo de este tipo de decisiones. La decisión de Elimelech y Noemí. No hay duda que en este caso la desesperación está presente. Miren lo que dice Ruth, el capítulo 1, el versículo 1. Ruth, capítulo 1, versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y 2 hijos suyos. El texto bíblico dice bien clarito, ¿no? Hubo hambre en la tierra. Cuando esto sucede, de seguro, sin pensarlo 2 veces, hay que buscar un lugar donde haya alimento. Hay que buscar el alimento que el cuerpo necesita. Y la decisión de estos esposos de salir de Belén era correcta, nadie lo discute. Pero ¿a dónde dirigieron sus pasos? Según el versículo que leímos, fueron a la tierra de Moab. Y los moabitas eran unos idólatras, eran groseros en su idolatría. Daban culto a Hacemos, y a Baal-peor, y lo hacían con ritos obscenos, e inclusive algunas veces con sacrificios humanos. Era una idolatría grosera. Y estos esposos debieron pensar primero al lugar donde iban, antes de precipitarse a tomar una decisión. Y aquí justamente en estos 2 versículos, en estos 2 pasajes bíblicos, nosotros podemos ver el engaño de las decisiones, en estas clases de decisiones. Porque en este tipo de decisiones lo que invita justamente a la acción, a tomar la decisión, es que nosotros terminamos pensando que vamos a solucionar algunos problemas, que vamos a alcanzar algunas cosas. Por ejemplo, en los casos que vimos, ellos lo que pensaron es que en primer lugar estaban superando el mal momento por el cual estaban pasando, ¿sí? Había una pelea entre los pastores de Abraham y Lot, la solución era separarse. Había hambre, la solución era salir de ahí. Sí,
estaban superando un mal momento. Otro engaño es que pensaron que estaban encontrando un mejor lugar para vivir. Aparentemente era así. Dios vio una llanura muy bonita y dijo, aquí me voy. Ellos fueron a Moab, en el caso de Elimelech y su esposa. ¿Por qué? Porque pensaron que ahí había, y de hecho había comida. Y en tercer lugar, ¿dónde está el otro engaño? Hay la premura. ¿Sí? Se piensa que cada vez que hay que tomar una decisión, no hay tiempo que perder. Es necesario tomar la decisión ya. ¿Cómo se hacen las decisiones correctas, hermanos? Veamos un ejemplo primero de una decisión correcta. Hebreos, capítulo 11, los versículos del 23 al 27. Hebreos 11, del 23 al 27 dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Si nosotros nos pusiéramos a analizar este accionar de Moisés, a la final encontraríamos una serie de razones lógicas, razones humanas, para pensar que él tenía toda la justificación para abandonar el palacio del rey, para no abandonarlo, ¿sí? Porque él seguía siendo el hijo de la hija del faraón, no había razón para que él salga. Pero él sabía la situación que estaba pasando su pueblo, el pueblo hebreo en Egipto, y las pocas o ninguna posibilidades que tenía para salir de ese lugar. Sin embargo, Moisés tomó la decisión de unir su suerte a la de este pueblo, teniendo como base lo expresado en el versículo 26, que dice: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Es decir, él puso una balanza para pesar lo temporal y lo eterno, y terminó decidiendo correctamente. Hay un escritor inglés, Robert Louis Stevenson, que tiene una narración acerca de lo que es una tempestad en alta mar, y que la describe de la siguiente forma magistral. El capitán ha ordenado que toda la gente vaya a la parte inferior del barco, a la parte baja, mientras que el piloto del barco se quedaba encubierto, obviamente manejando el timón y tratando de superar los rudos golpes que recibía la embarcación por las olas embravecidas, porque el barco estaba en tremenda tempestad. Nadie se movía en el interior de la nave, porque estaban obedeciendo las órdenes del capitán. Pero un jovencito se dio las maneras de salir de ese lugar e ir a la parte superior, donde se encontraba el piloto. Este joven, sacando la cabeza por una puerta, mira el rostro del piloto. Entonces, después de ver el rostro del piloto, regresa donde está toda la gente ahí metida y está temerosa, y les dice: he visto el rostro del piloto, y él, al verme, me sonrió. ¿Qué quería decirle con esto este joven a las personas, a la tripulación que estaba ahí asustada? Que la nave no corría ningún peligro, porque estaba controlada por el que manejaba el timón, era el piloto. Y esa seguridad me la sacó porque lo vio sonreír, ¿sí? Le dio seguridad. La situación de Moisés, queridos hermanos, era una situación sin duda grave y difícil, porque tenía que conducir a un pueblo rebelde, quejumbroso, querelloso. Pero él había visto el rostro del invisible, y a pesar de todo, siguió adelante sin detenerse. Había tomado una decisión, la de no abandonar la dirección de su pueblo, porque esa era la voluntad de Dios. Y todos sabemos, y él sabía, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Bien, casi siempre tenemos la costumbre de irnos a los extremos, ¿no? La mayoría de las veces
tomamos decisiones precipitadas, pero en otra mayoría de veces también más bien postergamos las decisiones. Y hay 4 palabras en el idioma castellano que vale referenciarlas en este momento. Las palabras son aplazar, diferir, posponer y postergar. ¿Qué es aplazar? Aplazar es retrasar o dejar algo para más tarde. O sea, se aplaza por un tiempo determinado. Diferir es dilatar, es retardar o suspender la ejecución de una cosa. Entonces se difiere, en cambio, por un tiempo indefinido. Posponer es colocar a una persona o cosa detrás de otra. Entonces se pospone dejando para después lo que debería hacerse antes de algo. Y postergar es dejar atrasado en el espacio o en el tiempo. Es decir, es dejar al descuido algo, como olvidarlo. Eso es postergar. Entonces, queridos hermanos, cuando nosotros tenemos una decisión un asunto grave que tenemos que decidir, o una decisión de mucha envergadura que tenemos que tomar, debe aplazarse, es decir, por un tiempo determinado, pero no debe posponerse, es decir, dejarlo para después de algo. No debe tampoco diferirse, es decir, retardar o suspender indefinidamente esa decisión. ¿Por qué? Porque se corre el riesgo de terminar postergándolo, es decir, olvidándolo. Entonces, cuando alguien posterga algo, queridos hermanos, lo que está haciendo es esas 3 cosas: aplazar, diferir y posponer. Porque todo lo que nosotros empezamos haciendo es aplazando las cosas. ¿Sí? Aplazar la dejamos para después. Después la comenzamos a diferir, ya la dejamos para en algún momento la hacemos. Y a continuación la posponemos. Ya comenzamos a ver otras cosas más importantes que lo que teníamos que hacer. Y finalmente se la posterga, termina en el olvido. Es así como se cae en el descuido y en el olvido de cosas que son nuestro deber y nuestra responsabilidad como hijos de Dios, hermanos. ¿Por qué se postergan las cosas? ¿Por qué caemos dentro de esa conducta de postergar las cosas, sobre todo las cosas del Señor? Porque pensamos que postergar no es rechazar. Confundimos los conceptos. Porque la idea que tenemos cuando postergamos algo es dejar el asunto para después. Porque se piensa que en algún momento después volveremos a retornar o a tener la oportunidad para hacer algo. Cuando lo que en realidad estamos haciendo es descuidarlo y olvidarlo. Y veamos 2 ejemplos bíblicos donde aparentemente no se está rechazando lo que se ofrece. Hechos 17:32. Hechos 17:32. Pablo en Atenas, en el Areópago. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Fíjense, aquí los atenienses, los sabios atenienses, dejaron pasar la única oportunidad que tuvieron, al menos hasta ese momento, de escuchar el Evangelio. Veamos otro caso. Hechos capítulo 24, versículo 25. Hechos 24, 25. Pablo ante el gobernador Félix. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Aquí nosotros podemos notar que parece como que él tuvo temor de las consecuencias del pecado, pero no se llegó a arrepentir de sus pecados. ¿Los seguidores de Cristo tienen este síntoma? Lamentablemente sí, hermanos. Hay muchos hermanos que viven postergando las cosas. Por ejemplo, dar el paso del bautismo. Por ejemplo, separarse de algún pecado. Por ejemplo, dejar definitivamente las cosas del mundo. Por ejemplo, dar sus diezmos al Señor. Por ejemplo, decidirse a estar en una iglesia determinada. Y este es un síntoma muy peligroso, hermanos.
pues no solo hace daño a aquellos que practican esto de postergar la cosa, sino que también hace daño a las personas que están en su entorno. Y como para no creer inclusive estas cosas, generalmente, queridos hermanos, los que postergan todo son personas que saben lo que tienen que hacer. Eso es lo peor, saben lo que tienen que hacer. Miren lo que dice Lucas 23, versículo 14. Lucas capítulo 23, versículo 14, el caso de Poncio Pilato. Les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquello de que lo acusáis. Poncio Pilato sabía que Jesús era inocente, pero él postergó su decisión de hacer justicia. Tenía una decisión que tomar: o hacía justicia o consentía en todo lo que le pedían los judíos. Dejó las cosas, comenzó a postergar su decisión. ¿Y qué hizo? Puso otras cosas en primer lugar, complació a los judíos. Esta clase de personas con este síntoma son los que más abundan en las congregaciones, hermanos. Y obviamente son aquellas personas con las cuales uno no puede contar. Su conducta también es contagiosa, hermano. Bueno, ¿cuáles son los pasos para tomar una decisión, hermano? Para toda decisión en la vida hay tres cosas que deben estar estrechamente ligadas, hermano. Deben estar estrechamente unidas para tomar una decisión correcta. Y son tres cosas o tres medios de los que nos ha dotado el Señor. O sea, ni siquiera tenemos que buscar en otro lado. Son el intelecto, las emociones y la voluntad. Por el intelecto nosotros entendemos nuestro entendimiento, ¿no? O sea, algunos autores le llaman la potencia del alma. Por emociones nosotros entendemos las reacciones espontáneas a nuestros valores y creencias que han sido confirmadas o de pronto puestas en duda, ¿no? Cuando nosotros decimos algo y alguien refuta lo que nosotros estamos pensando o que consideramos nuestros valores, nos enojamos. ¿Qué es la voluntad? La voluntad es la capacidad, esa maravillosa capacidad que nos ha dado Dios para poder proponer y elegir. Y en lo que al intelecto se refiere, tenemos que tener una mente renovada, hermano. No quedarnos con la mente natural que todos tenemos. Tenemos que tener una mente renovada, es decir, controlada por Cristo. Porque solamente la mente renovada, hermanos, puede discernir la voluntad de Dios. En cuanto a las emociones, que son parte esencial de la personalidad de cada uno de nosotros, no podemos, sería malo decir las emociones son malas. Estas emociones hay que dominarlas, por lo cual debemos pedirle a Dios que nos ayude a dominar nuestras emociones. Y en cuanto al tema de la voluntad, todos debemos conocer que hay dos clases de voluntad: la voluntad divina y la voluntad humana. Una cosa es la voluntad divina y otra cosa es la voluntad humana. Lo cierto es que cada aspecto de nuestra persona, cada aspecto de nuestra personalidad debe estar consagrada a la voluntad de Dios. Cuando estas tres cosas están ligadas, tenemos una mente renovada, tenemos unas emociones controladas por el Señor y nosotros estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, toda decisión que nosotros tomemos va a ser correcta. ¿Qué deberíamos hacer entonces, hermanos? Humillarnos delante del Señor y pedirle que Él nos dé entendimiento, nos dé sabiduría al momento de tomar decisiones. También deberíamos nosotros confesarle al Señor la causa de esa falta de decisión que algunas veces tenemos. Si tenemos duda de hacer por algo, confesémosla al Señor y pidámosle fuerza, esa fuerza divina para poder hacer las decisiones correctas y completas de acuerdo a su santa voluntad. Bien, hermanos, cuando se habla sobre el tema de los éxitos, se tiene que pensar que hay dos clases de éxitos. Hay éxitos parciales y hay éxitos totales. La mayoría de los éxitos son parciales, hermanos, y muy pocos son éxitos totales. Por ejemplo, si usted intenta subir una montaña, hay personas que han alcanzado alturas, pero no han llegado a la cima, porque su éxito no fue total, sino parcial.
Pero un éxito, por muy parcial que sea, tiene sus ventajas y por ende no hay que lamentarse de no haber alcanzado de pronto la cima. Sin embargo, cuando tenemos muchos éxitos parciales y no totales, sí debemos preguntarnos lo siguiente: ¿qué es lo que impidió tener el éxito total? La respuesta es solo una, hermano: las decisiones que tomamos. Esa es únicamente la respuesta. Y es que las decisiones, hermanos, son la causa de todos los éxitos. Una decisión débil, flaca, endeble, nunca puede producir un éxito total. Usted puede comenzar una empresa, arrancar bien una empresa y puede tener años en esa empresa. Pero si usted no tomó una decisión enérgica, definitiva y completa, el verdadero éxito para su empresa nunca va a llegar. Aprendamos entonces, con la ayuda del Señor, hermanos, a tomar decisiones verdaderas, que no nos permitan mirar y volver atrás, que no nos permitan detenernos ni un solo instante una vez tomada la decisión, que no permita que nos detengamos. Estas son las decisiones que duran toda la vida y que Dios espera de todos y cada uno de nosotros. Si usted quiere tener una vida cristiana victoriosa, hermano, necesita quitar todas esas indecisiones, todos esos impedimentos de su camino y dejarlo libre de ellas. Y tiene que apartarse de todas aquellas cosas que se constituyen en engaños al momento de tomar una decisión. Hay que ver el todo, hermano, pero antes tiene que entregarse usted completamente al Señor, y esto solamente es posible con la ayuda de Dios. Amén. Por esa cruz, la cruz de mi Jesús.